¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a seguir con el tema de soldeo MIG-MAG y alambre tubular. Hoy nos toca ver un poquito la parte de los equipos de soldeo, ¿vale? Bueno, deciros que en los equipos de soldeo podemos tener de dos tipos. Los equipos con devanadora, ¿de acuerdo? En el cual lleva una parte que es toda la zona en la cual estaría todo lo que es el panel de control y mecanismos, ¿eh? Incluso también podría llevar lo que es el tema de refrigeración, el sistema de refrigeración, y luego lleva en la parte superior la devanadora de hilo, en la cual va la bobina de hilo, y esta devanadora la podemos quitar de lo que es el bloque de la máquina y la podemos llevar, suelen llevar unas ruedas y la podemos desplazar, con lo cual ganamos bastante longitud de desplazamiento de soldeo. Y luego, por otro lado, tendríamos los equipos integrados, ¿vale? Los equipos integrados, todo lo que es la bobina de hilo va integrada dentro de la propia máquina de soldadura, ¿de acuerdo? Son más compactos, pesan menos, y lo que sí que es cierto que perdemos lo que ganamos con la devanadora, que es la longitud que podemos alcanzar en movimiento, ¿de acuerdo? Son también menos pesados. Bueno, el equipo de soldeo va a estar compuesto por varios elementos. En primer lugar tendríamos lo que sería la unidad de alimentación de hilo, en la cual vamos a depositar lo que es la bobina de hilo, y a través del sistema de alimentación de alambre, los motores de arrastre, nos proporcionarían lo que es la conducción de la alimentación del hilo a través de la antorcha y de todo el sistema de empuñadura y cuello que lleva la antorcha, ¿vale? También tendríamos lo que es la botella de gas, que normalmente pueden ir integrados o bien pueden ir a través de canalizaciones, los reguladores de presión, los manoreductores, las unidades de fuente de alimentación de control, en la cual tendríamos todo lo que es el sistema para poder parametrizar. Tendríamos también, evidentemente, lo que sería la mordaza, el cable conductor de retorno, el tubo de conducto de suministro de gas, etcétera, ¿vale? Y luego también pues tendríamos o bien en lo que es la botella integrado llevaríamos el regulador de presión, o hay en algunas máquinas que nos da la opción de poner el caudalímetro, el regulador de presión, podemos tenerlo incorporado en lo que sería la devanadora, que como os he comentado anteriormente, al llevar ruedas la podemos desplazar independientemente de lo que es la fuente de energía, ¿vale? Bueno, otro de los puntos importantes en todo lo que es el tema de elementos de soldeo de MIG-MAG, nos encontramos con lo que sería la pistola de soldadura. Esta pistola de soldadura es la encargada de conducir lo que sería la alimentación del electrodo, del hilo, el gas de protección y el agua de refrigeración hasta la zona de soldadura. El agua de refrigeración siempre y cuando este equipo o esta antorcha lo tenga preparado, ¿de acuerdo? Porque no todas las máquinas llevan ese complemento de refrigeración de agua, ¿de acuerdo? Luego veremos, hay dos tipos de refrigeración, que sería la de agua y refrigeración por aire, ¿vale? Las longitudes normales de estas antorchas suelen ser de 3 a 5 metros, normalmente para los aceros al carbono y aceros inoxidables, y siempre procuraremos que sean la longitud más corta para el aluminio. Tener en cuenta que el aluminio es un material muy maleable, muy dúctil, que cuanto mayor longitud tengamos en la antorcha, pues evidentemente mayor dificultad va a poder tener para llegar a lo que sería el cuello y la salida de la antorcha, ¿vale? Recordar también que la sirga que conduce el hilo para los aceros al carbono es trefilada, es una sirga enrollada de acero al carbono, y para el aluminio suele ser de teflón, ¿de acuerdo? Incluso de PVC, grafito, etcétera, ¿vale? Para evitar también que tengamos contaminaciones en lo que es el hilo de soldar. Bueno, estas antorchas se van a diseñar, evidentemente, dependiendo de la intensidad máxima de soldadura que vayan a soportar. Evidentemente, si una antorcha que va a soportar 400 amperios, tiene que ser mucho más robusta, llevar elementos de refrigeración, que otra que, por ejemplo, vaya a soportar 180 amperios como máximo de amperaje.
acuerdo? Entonces, varían bastante lo que es la robustez e incluso la geometría y la ergonomía que puedan tener estas antorchas en su empuñadura, ¿vale? Y pueden ser usadas para soldadura tanto manual como automática, ¿vale? Las mismas antorchas. La pistola de soldadura manual son los que nosotros utilizamos habitualmente en lo que es la soldadura semiautomática, que pueden ser refrigeradas por aire o por agua. Si es refrigerada por agua, debe de llevar un complemento en la máquina integrado y la antorcha evidentemente tiene que tener esa conducción de agua para ir enfriando y que tengamos un circuito entre lo que sería la fuente de energía y la propia antorcha. Las partes de la antorcha o del soplete, que también se le conoce como soplete, pues mira, van a ser boquilla de gas o boquilla exterior, punta de contacto, conducto de alimentación, la sirga de acero en el caso del acero al carbono o sirga de grafito o teflón en el caso de aluminio. Cable de energía de alimentación, de corriente eléctrica, manguera para la conducción del gas, tubo de conducción de agua en el caso de que sea antorcha refrigerada y el pulsador que es el que nos va a permitir darle las señales eléctricas a la máquina para que nos proporcione tanto alimentación de hilo como protección gaseosa. ¿De acuerdo? Bueno, fijaros en cuanto a la pistola de soldadura manual, pues bueno, vamos a ver un despiece de lo que serían cada una de las partes de la antorcha, la parte que viene después de lo que sería el cuello, ¿vale? En la cual tendríamos caña o cuello, que lo tendríamos aquí señalado, el difusor, que es este elemento blanco en el cual podéis observar que tenemos una serie de taladros o de agujeros que están siempre concéntricamente por donde pasaría el hilo, por la punta de contacto, y gracias a esos orificios va saliendo el gas de protección. Luego tendríamos el portapunta de contacto, ¿vale? Que va roscado a lo que sería el cuello y sujeta también el difusor. Además de sujetar el difusor, es el encargado de alojar o de tener un alojamiento para que podamos conectar la punta de contacto a través de una rosca, ¿vale? Estas roscas suelen ser de métrica 6 o de métrica 8. Acordaos que la punta de contacto tiene que ser del diámetro igual al del hilo que vayamos a utilizar en ese momento. Y luego ya por último tendríamos la tobera. Fijaos, esta tobera lo que hace es, una vez que estuviera en su posición, que llega hasta aquí, protege todos los elementos que he nombrado ahora y además es la encargada de permitir la concentricidad de que salga el hilo y todo el gas de protección sea concéntrico a esa aportación de hilo, ¿de acuerdo? Además la tobera también siempre va a estar un poquito por delante de lo que sería la punta de contacto, por lo tanto también va a evitar que excesivas proyecciones o salpicaduras vayan a la punta de contacto y evidentemente pues nos pueda provocar aquí en esta zona que se nos queden pegadas y que la salida del hilo sea defectuosa, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, otro elemento muy importante dentro de lo que es la pistola de soldadura manual va a ser el euroconector. El euroconector es la parte opuesta de la que hemos visto anteriormente. Ese euroconector se le llama euro porque todos los fabricantes tienen que tener este mismo diseño y sistema, ¿vale? ¿Por qué se llegó a esta unificación? Porque resulta que antes cualquier fabricante de máquinas de soldar tenía su propia conexión para la máquina que él fabricaba y lo cual te obligaba a siempre coger los repuestos y accesorios en el caso de averías a ese mismo fabricante. Por lo tanto, había veces que había un abuso en cuanto económicamente en cuanto a esos repuestos, ¿vale? Entonces, desde hace ya bastantes años se unificó y todos los fabricantes, tanto de antorchas como de máquinas, tienen que proporcionar este euroconector, ¿vale? Este sistema que veis, el cual va a estar integrado
por dos pines eléctricos, ¿de acuerdo? Que van alojados evidentemente en el panel de frontal de la principal de la máquina, van alojados ahí y hacen la conexión eléctrica. Tendríamos lo que sería la sirga o la cámara por donde el hilo pasa por su interior, en este caso es para acero al carbono, esta sirga sería de acero al carbono en el cual pasaría el hilo a través del orificio que tiene. Luego tendríamos el racor de apriete de dicha sirga o de dicha cámara, ¿vale? Que va roscada en estos hilos, ¿de acuerdo? Y impiden que la sirga se nos vaya hacia atrás, ¿vale? Luego tendríamos otro elemento que es la transmisión de la corriente de soldadura, que es el cuerpo, es todo este cuerpo completo, que hace conexión una vez que está, veis que tiene aquí un amarre a través de una rosca sobre el hilo-conector propio que lleva la máquina de soldar, y una vez que está ajustado, esta parte de la transmisión de corriente toca con la que lleva la máquina y se produce ese paso de corriente, ¿de acuerdo? Y luego ya tendríamos por último la espiga de conexión del gas en la cual pasaría todo lo que es el gas de soldadura que nosotros vamos a utilizar por este orificio, ¿de acuerdo? Y os podéis fijar que además lleva también una junta tórica para evitar que tengamos fugas, para facilitar la estanqueidad y que no tengamos ningún tipo de fuga de gas de protección. Si tenemos fuga de gas de protección, tened en cuenta que luego pasaría a través de la tubería menos caudal de gas del que nosotros hemos puesto en el manómetro de baja presión, y por lo tanto pues es posible que tuviéramos falta de protección, con lo cual tendríamos pues defectología en el cordón de soldadura a realizar, ¿vale? En cuanto a tipos de pistolas que nos vamos a encontrar en el soldeo manual, pues nos vamos a encontrar con refrigeración forzada por agua, que será utilizado para altas intensidades y para soldaduras en lugares angostos, en los que no tengamos buena accesibilidad, ¿de acuerdo? Y para las soldaduras del aluminio se pueden incorporar una serie de variantes, como pueden ser el arrastre de hilo, para mejorar la salida del mismo a través de un sistema que se le denomina push-pull, ¿vale? Mirad, aquí veis lo que es la antorcha o soplete estándar sin ningún tipo de refrigeración. Este ya sería con refrigeración de agua. Veis que esta parte ya es más robusta que esta otra, porque claro, tiene que llevar la conducción del agua hasta aquí y volvería, ¿de acuerdo? Tienes un circuito cerrado y por lo tanto evidentemente tenemos que tener mayor sección de lo que sería el cable. Soplete estándar sin refrigerar, pero cuello recto. Este sería especialmente para el tema de robotizar, ¿vale? Cuando ya sabéis que es un proceso que es muy dado al tema de este robotizado. Entonces, bueno, pues tenemos este tipo de lanzas de cuellos rectos, que son las que se suelen utilizar con el brazo robótico, ¿vale? Sopletes con aspiración de humos. Veis que en la tobera lleva aquí una serie de orificios, es más grande, y se va realizando una absorción de los humos de soldadura. ¿Qué sucede? Que este mismo sistema, pues, ¿qué puede provocar? Puede provocar que también absorba la protección gaseosa que nosotros proporcionamos a través de la botella de gas o de nuestra canalización de gas, y por lo tanto podríamos tener aquí falta de protección gaseosa. No es muy habitual el que tengamos este tipo de sopletes con aspiración de humos, ¿vale? Luego tendríamos el soplete con control a distancia. Veis que aquí en lo que sería el mango lleva unos pines, unos interruptores que nos va a permitir ir dando más o menos intensidad, y será muy utilizado sobre todo cuando tengamos que hacer soldaduras con diferentes tipos de posiciones, que pasemos de una PA, de una plana, pues podamos pasar a una PF, vertical ascendente, etcétera. Entonces sí que es interesante el tener una regulación a través de una ruleta que lleva aquí y podamos darle más o menos intensidad de soldeo, ¿de acuerdo? Es un control a distancia, y también, evidentemente, si esto tenemos la máquina que es con la devanadora independiente, pues evidentemente es para no estar haciendo muchos viajes a lo que es la fuente de energía. Luego tendríamos el soplete push-pull, en el cual
además del sistema de arrastre que lleva la máquina, aquí va a llevar un pequeño sistema de arrastre que va a facilitar que tengamos doble sistema de alimentación. Por lo tanto, muy utilizado en soldaduras de aluminio, por lo dicho anteriormente, porque es un material muy dúctil y muy maleable y que es susceptible de que se nos pueda enrollar y se nos pueda producir averías en el sistema de alimentación, y por eso se le pone este tipo de pistolas llamadas push-pull, ¿vale? De empuje y arrastre. De aquí arrastraría y desde la máquina empujaría el hilo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos haría un circuito bastante resistente. Tendríamos dos puntos de alimentación. Y luego, por último, tendríamos el soplete con bobina. Es una bobina incorporada en la misma empuñadura de la pistola. Y pues bueno, son bobinas de hilo muy pequeñitas, de muy poca capacidad en cuanto a longitud, y que llevan el mismo sistema de arrastre que la de push-pull, aquí, ¿de acuerdo? Bueno, estas son muy utilizadas en la industria de soldadura de aluminio. Estas otras sin refrigerar serían muy utilizadas hasta una serie de intensidades que no sean muy elevadas, y estas otras refrigeradas por el agua, evidentemente, cuando las intensidades son muy elevadas, ¿de acuerdo? Estas, por el tema de robotizar o en zonas angostas que no podamos entrar, serían también bastante utilizadas, ¿de acuerdo? En cuanto a las pistolas de soldadura automática, son sopletes o antorchas que van a ser guiados por un mecanismo automático, es decir, por un robot, tal y como estáis viendo en la imagen, ¿vale? Pueden ser refrigerados por aire o por agua. Normalmente van a ser refrigerados por agua, dado que los robots tienen una tasa de deposición muy elevada y unas velocidades de trabajo bastante exigentes. Por lo tanto, la mejor refrigeración en este caso sería la que se realiza por agua. Y los componentes prácticamente son los mismos que en el proceso manual o semiautomático, ¿de acuerdo? Ya veis que la antorcha es prácticamente igual, lo único que lleva un adaptador que va incorporado a lo que sería el brazo robótico, y todo lo demás sería absolutamente igual, la punta de contacto, todos los elementos, ¿vale? Luego tendríamos el sistema de alimentación de alambre hilo, que este es un dispositivo que hace llegar nuestro electrodo, nuestro hilo continuo, hasta la punta de la antorcha o del soplete, para fundirse a través del arco eléctrico que nos proporciona la soldadura. Además de arrastrar también el hilo, hay puntas de contacto y alimentadores de alambre que fuerzan una pequeña curvatura en la punta de contacto. Vendría aquí la sirga y llevaría un alojamiento en el cual le hace un pequeño quebranto de unos grados, el cual va a producir que el hilo salga obligado a tocar la pared de la punta de contacto, ¿vale? Al tocar esa pared de punta de contacto, estamos garantizando totalmente la transferencia eléctrica del sistema que viene a través de los pines que hemos visto anteriormente en el euroconector y que va pasando a través de todo la antorcha a la punta de contacto, y que esta punta de contacto es la encargada de transferir esa corriente eléctrica evidentemente al hilo. Si no hubiera esa transmisión de corriente eléctrica, imaginaros que aquí tenemos un hilo de 1 milímetro y estamos utilizando una tobella, una punta de contacto de 1,8 y que no toca por ningún lado, no hay ningún tipo de rozamiento, pues evidentemente no tendríamos esa transmisión eléctrica. Al no tener esa transmisión eléctrica, no cerramos el circuito eléctrico. Entonces, hay, que lo sepáis, sistemas de arrastre que van a provocar esta curvatura. Lo más habitual es que nos los encontremos rectos y que sean adecuados al diámetro del hilo, ¿vale? La velocidad de alimentación tiene que ser lo más uniforme posible, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta alimentación, esta velocidad, es la que influye en la intensidad de soldeo, ¿vale? Ya sabéis que la intensidad de soldeo es una variable esencial de cualquier proceso de soldadura, ¿vale? Casi todo, por no deciros todos, alimentadores de hilo son de velocidad constante. ¿Quiere decir esto? Velocidad constante, que siempre el hilo
va a salir a una velocidad que se va a mantener. No va a haber variación en cuanto a la velocidad, no va a salir ni más rápido ni menos rápido, etcétera, ¿vale? Hay elementos alimentadores que nos permiten regular esa velocidad, pero tienen un alto coste y tampoco es que sean excesivamente fiables, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la velocidad que sea siempre constante, ¿vale? La velocidad de alimentación, evidentemente, nosotros la vamos a establecer antes de soldar, a través de los potenciómetros que vamos a tener para poder regular esa velocidad. Este parámetro va a ser el propio equipo de soldadura el que se va a encargar de mantenerlo constante durante todo el periodo de soldadura. Y lo dicho, los de variable prácticamente no se utilizan, son muy caros económicamente, no son fiables y son muy poco usados, ¿vale? Los de velocidad variable, la única función que tienen es que varían la intensidad en función del voltaje, ¿no? Si nosotros utilizamos mayor voltaje, pues tenemos mayores longitudes de arco, etcétera, pues va a ir un poco, pues eso, variando esa intensidad para regular y que sea lo más proporcional. Ya os digo, lo más habitual es que sean de velocidad constante. Los de velocidad variable tan apenas nos vamos a encontrar. Bueno, en cuanto a sistemas de alimentación, podemos tener de los siguientes tipos: de arrastre, de empuje o combinados arrastre-empuje. ¿De acuerdo? Los más habituales van a ser este que tenéis en la imagen y que es el que nosotros estamos utilizando, que son los denominados de empuje. Es decir, vamos a tener la existencia de unos trenes o unos sistemas de arrastre. Normalmente pueden ser de 4 rodillos, ya los veis que son 1, 2, 3 y 4 rodillos, y que son los que van a garantizar el arrastre, ¿vale? Los podemos tener única y exclusivamente de 2 rodillos, Entonces, os explico. Los rodillos de abajo son los que llevan este sistema dentado y os estáis fijando que llevan una canalización, una bifurcación, ¿vale? Una canal que se realiza para alojar lo que sería el diámetro del hilo, ¿vale? El hilo entraría a través de esta guía, esta guía que es de plástico, viene a través del primer rodillo, vuelve a pasar por una segunda guía, vuelve a pasar por este rodillo y ya saldría finalmente por este orificio, que es el que guía directamente a través de la antorcha, a través del euroconector, ¿vale? Bueno, pues estos dos rodillos de abajo son los que los mueve este motor, este eje, que lleva una rueda dentada que va entrando en contacto con ellos y es el que el motor de arrastre es el que hace girar, ¿vale? ¿Cómo van a girar? Pues ya estáis viendo la disposición. Uno va a girar en este sentido y este otro en este otro sentido, ¿vale? Van a girar de tal manera que nos van a llevar el hilo continuamente, ¿vale? Los dos en el mismo sentido, girarán, ¿vale? Es importante tener en cuenta estas ranuras en las cuales vamos a tener los diámetros de hilo que pueden abarcar, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, normalmente en la misma ranura tenemos, en la misma rulina, perdón, tenemos ranuras de 1 milímetro y de 1,2, para hilo de 1 y de hilo de 1,2. Entonces, nos tenemos que fijar que el de 1 sería la de este lado y que va a venir indicado aquí, que lo vemos aquí, ¿de acuerdo? Si le damos la vuelta, montaríamos el de 1,2 y nos vendría indicado en la otra cara, ¿de acuerdo? Bueno, y estos son los sistemas de arrastre. Aquí tenemos, dentro de lo que es el sistema de arrastre, una parte que es fundamental, es importantísima, que conozcáis y que tengáis claro, que es el sistema de presión de los rodillos, ¿vale? Nosotros, si queremos liberar la presión de los rodillos, abatimos estos dos sistemas de sujeción a través de un eje que llevan aquí y estos rodillos, que son los de arriba, los superiores, se quedarían libres, ¿vale? Por lo tanto, quedaría libre todo lo que es el sistema y no habría arrastre del hilo. Pero, ¿qué sucede cuando estamos ya en funcionamiento? A través de esta maneta vamos a regular la presión que le damos al sistema
de presión a través de este rodillo, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos pasados de presión, lo que va a suceder es que vamos a chafar el hilo, lo vamos a trefilar, ¿de acuerdo? Y lo vamos a dejar en unas dimensiones bastante inferiores y geométricamente, por supuesto, no va a ser cilíndrico, que es lo que necesitamos. Por lo tanto, mucho ojo a la hora de apretar y la recomendación suele ser que esté a 2, 2,5. Veis que lleva una escala numérica que va del 1 al 5, pues normalmente la ponemos al 2, 2,5 suficiente. Hay gente que lo que hace es dejarlo al 0, los dos, y le da el gatillo para que salga el hilo y va bajando la presión. Y cuando ve que empieza a arrastrar el hilo, le da un cuarto de vuelta más a cada una de ellas y ya con eso sería suficiente. El exceso de presión nos va a provocar problemas en el sistema de arrastre. Incluso puede llegar a provocar que los ejes del sistema de arrastre se puedan hasta deformar y doblar, y esto ha sucedido en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? Entonces, si en alguna ocasión tenemos algún problema porque no nos sale el hilo, ¿vale? Esto, si lo tenemos al 2,5, no es la causa, puede ser que haya otra causa que sea porquería dentro de la sirga, que la tendríamos que soplar, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero siempre lo habitual es que intentemos no forzar este mecanismo porque ya os comento que se nos deformaría hasta los ejes, el hilo se trefilaría y se chafaría y quedaría en una situación bastante defectuosa para poder realizar la soldadura, ¿vale? Normalmente la sirga, que hemos visto anteriormente en los puestos de trabajo, pues el viernes, que es el último día de jornada laboral, se coge y se desmonta, se sopla y en algunos casos se deja en un recipiente con gasoil para que se limpie totalmente lo que sería la sirga, únicamente la sirga, ¿vale? Y luego el lunes a primera hora la soplamos nuevamente la sirga para eliminar los restos de gasoil, que lo limpia todo muy bien, y luego ya posteriormente la secaríamos y la introduciríamos en la antorcha, ¿vale? Poniendo la tapa roscada para evitar que se salga y ya podríamos continuar con una sirga totalmente limpia, ¿de acuerdo? El uso, pues, de este sistema de arrastre de la bobina de hilo va a depender ¿de qué? Pues va a depender del tipo de alambre, el diámetro del alambre y la distancia del carro a la fuente de energía, ¿vale? Estos son tres parámetros que nosotros vamos a tener muy claro a la hora o muy en cuenta a la hora de elegir el sistema de arrastre. Este sistema además va a incorporar un freno en la bobina, ¿vale? Para que no gire incontroladamente. ¿Qué quiere decir esto? Os lo explico. Mirad, nosotros montamos la bobina de hilo, ¿vale? Siempre, evidentemente, tener la precaución y la picardía de comprobar que la habéis montado en relación a la posición del sistema de arrastre, porque el sistema de arrastre puede ser que en ocasiones esté colocado en la parte inferior y en otras ocasiones esté colocado en la parte superior. ¿Veis aquí esta tapa? Esta tapa sería la del motor de arrastre, ¿de acuerdo? Pues hay veces que van al revés, el motor de arrastre va abajo y el sistema de arrastre va arriba. Entonces, en este caso está ya bien montada, ¿vale? Porque viene el sentido de giro así y vendría directamente a lo que es la guía del alambre, ¿vale? Imaginaros que en este caso un supuesto de que tengamos el sistema de arrastre arriba, pues imaginaros que ponemos la bobina en este sentido de giro, fijaros la geometría que tendría que hacer el hilo, tendría que venir hacia aquí arriba y meterse aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Va muy forzado, lo que nos va a dar bastantes problemas a la hora de realizar el sistema de arrastre. Bueno, pues lo que os comentaba, nosotros meteríamos la bobina, que puede ser bobinas, normalmente son de 15 kilos, y estas bobinas no las podemos encontrar que vayan sobre una carcasa de plástico o de alambre, como es este caso. Nos podemos encontrar de las dos formas. Lo que sí que vamos a tener es un eje en el cual va a entrar la bobina. Vamos a tener una tuerca,
¿vale? Para evitar que esa bobina, una vez que esté montada y esté en funcionamiento, se nos pueda desprender y se nos pueda caer. Y tendríamos aquí lo que sería el freno de la bobina. Esto es un eje, ¿de acuerdo? Y lleva un tetón, lo que sería el propio sistema, que tiene que ir unido. Y eso es lo que nos va a impedir que cuando nosotros quitemos el dedo del interruptor de la pistola, la bobina de hilo no siga girando. Esto se frena automáticamente, por lo tanto, automáticamente se frenará también la bobina de hilo, ¿vale? Luego tendríamos, por lo visto, los rodillos de presión, tener mucho cuidado con el tema de las presiones que os he comentado y el sistema de... una recomendación, yo hay, sobre todo en muchas empresas, sí que he visto que antes de meterlo a través de la guía de alambre, le ponen un trocito de material que nos puede ir limpiando la bobina de hilo conforme va entrando. ¿Qué tipo de material? Pues un trocito de teflón rectangular, poliespan, algún tipo de, pues incluso hasta de esponja, que no va a impedir que vaya entrando la alimentación del alambre, pero sí que va a proporcionar una limpieza continua del propio hilo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya veis que entraría por aquí, limpiaría y seguiría todo guiado absolutamente por toda la zona de soldadura, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir con los tipos de rodillos más utilizados, ¿vale? En este caso, los más utilizados especialmente para alambres macizos de acero son el rodillo inferior, normalmente suele ser el que más se utiliza, veis que es el inferior, siempre tiene que llevar una forma en V, y los superiores suelen ser planos para alambres macizos de acero al carbono, ¿vale? Esto lo tenemos que tener muy en cuenta y lo tenemos que revisar, ¿vale? A la hora pues bueno, seleccionando sin mirar el equipo de soldeo, ¿vale? Para alambres blandos, ya sean aluminio o aleaciones de aluminio con magnesio, los rodillos son acanalados en forma de U, ¿de acuerdo? Que serían este tipo de rodillos. Y en este caso, ya tanto el inferior como el superior llevarían ese tipo de rodillo acanalado, en forma de U, los dos lo llevarían. Sin embargo, veis que en el acero al carbono solamente lo llevaría el de abajo y el de arriba es un rodillo liso, normal, ¿vale? Sin embargo, en el de aluminio tenemos que ponerle los de NU en ambos, tanto abajo como en la parte inferior y superior de la guía con U, ¿de acuerdo? Y para los alambres tubulares, rodillos en U o moleteados, ¿vale? Normalmente se pone para el alambre tubular el rodillo en U abajo, inferior, y arriba lo pondríamos el moleteado. El moleteado son una serie de cavidades o surcos que lleva en posición transversal que lo que va a hacer es facilitar el arrastre del material. Para alambres bajos de bajo diámetro y de aluminio especialmente, tened en cuenta lo dicho anteriormente, que se van a poder incorporar los sistemas de arrastre push-pull, ¿de acuerdo? Entonces, tenedlo claro. Para alambres macizos de acero al carbono, en la parte inferior el rodillo con forma de V y en la parte superior plano, ¿vale? Para aluminio y alambres blandos de aluminio magnesio pondremos lo que son rodillos en forma de U tanto en la parte inferior como en la parte superior. Y por último, en alambres tubulares pondremos rodillos en forma de U en la parte inferior y moleteados en la parte superior, ¿de acuerdo? Y así sería la forma de montar. Esto es importante el que verifiquéis. Y una vez que hemos verificado, evidentemente tendremos que ver el diámetro para el que es cada uno de estos rodillos. Si vamos a utilizar hilo de 1, pues tiene que ser para hilo de 1. Si es de 1,2, pues tendrá que ser de 1,2, etcétera, ¿vale? Independientemente de que tenga que cumplir estas condiciones de si son para aceros al carbono, aluminios o aluminio magnesio y para hilo tubular, ¿de acuerdo?
Bueno, pues hasta aquí esta entrega. Y nos faltará una última entrega de realizar, ¿vale? Entonces, bueno, os la mandaré a continuación y bueno, espero que sigáis todo bien y venga, mucho ánimo y un abrazo. Venga, hasta luego.